¿Qué pensarías si yo te dijera que tú estás pagando desde hace varios años para reponer los ahorros que le robaron a muchas personas desde sus cuentas bancarias los mismos bancos? Pues lamento decirte que si vives en México, desde 1995 estamos condenados a pagar por un dinero que nunca vimos. En el video pasado hablamos de cómo un grupo pequeño de 23 familias se enriquecieron con la privatización de empresas estatales mexicanas. Pero la cosa no terminó allí, porque a raíz de eso, de concentrar la riqueza de México en manos de unas cuantas familias de empresarios, se produjo otro de los robos más grandes de la historia moderna, no solo de México, del mundo entero, también conocido como el Fobaproa. ¿Pero qué fue exactamente el Fobaproa? ¿Por qué seguimos pagando nosotros por una deuda que originalmente era de los bancos privados? Y sobre todo, ¿cómo se desvanecieron de la noche a la mañana miles de millones de dólares de los bancos de México mágicamente y en manos de quién terminó ese dinero? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Para tener una visión amplia de lo que fue el Fobaproa y esa famosa deuda, hagamos historia. Todo comenzó en 1982, durante el último año de la administración de José López Portillo en la presidencia de México, cuando, para no variar, su gobierno provocó una terrible devaluación del peso frente al dólar, pasando de 27 a 70 pesos por dólar. Y López Portillo decretó entonces la expropiación de los bancos, es decir, las instituciones bancarias pasaron de dueños privados a manos del gobierno e impuso un control de cambio para que al año siguiente, ya con la economía en recesión, el ahora nuevo presidente, Miguel de la Madrid, creara el Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario, también llamado FICORCA, al mismo tiempo que le pedía un préstamo al extranjero para intentar aliviar la crisis y refinanciar la enorme deuda externa que tenía México, que era de 100.384 millones de dólares. Pero cuando parecía que las cosas no podían ir peor, llegó el famoso expresidente Carlos Salinas de Gortari al poder. Y apenas se sentó en la silla, comenzó a expropiar todas las empresas de México a precios de remate, como Aeroméxico, Fundidora Monterrey e incluso Telmex, de los que ya hablamos en el anterior video. De nuevo es importante recordar, porque muchos han opinado en los comentarios a raíz del último video, que todo lo que el gobierno toca lo arruina. Pero el problema central aquí en sí no es la privatización de empresas que eran del gobierno, sino el proceso plagado de corrupción por el que se orquestó el segundo robo más grande de México. Ese fue el problema. El primero fue el robo de más de la mitad del territorio mexicano a manos de los Estados Unidos. El segundo, el robo de la privatización de empresas a manos de 23 familias. Y el tercero es el Fobaproa. Claro que la manera en la que se pintaba el proceso de privatizaciones era paradisiaco. Pedro Aspe, que ejerció como secretario de Hacienda en el sexenio de Salinas, dijo que el gobierno mexicano podría tener una mejor competencia en los mercados y habría más recursos para el sector privado por un lado, y por el otro el gobierno podría tener más recursos para dárselos a la gente. En teoría sonaba como un sueño hecho realidad, ¿no? Pero ¿qué pasó en la práctica? Bueno, como siempre en el discurso todo suena perfecto, pero la realidad es que muchas empresas fueron prácticamente regaladas a grupos particulares que tenían relación con el gobierno, a través de mecanismos de corrupción que malbarataron los bienes del país para regalárselos a sus amigos más cercanos. Ya hablamos de esto en el anterior video, pero por si no lo viste, te recuerdo que mientras la tasa de crecimiento de nuevos millonarios en México ascendía al 85%, convirtiendo a 23 familias en supermillonarias, millones de mexicanos se hundían en la pobreza extrema, perdiendo sus empleos, sus casas, sus negocios, y eso derivó en la crisis financiera más aguda de la historia moderna del país. En 1994, esa crisis se conoció como el error de diciembre. ¿Error? Espérame un momento. Por error tiras un vaso de agua, por error te tropiezas, pero por error conviertes a tus 23 amigos más cercanos en súper ricos, mientras hundes a todo un país en la miseria. No, eso no fue ningún error.
Es indignante tan solo imaginar que la respuesta del gobierno frente a una crisis tan terrible fuera decir: ay, perdón, me equivoqué en diciembre, fue un error, el error de diciembre. Así que veamos qué fue lo que pasó realmente. En 1990, Carlos Salinas comenzó a privatizar la banca, vendiendo o malbaratando a 18 de los bancos más grandes del país y entregándoselas a sus amigos en subastas por un valor total de unos 39,000 millones de pesos. Este dinero iba a parar supuestamente a un fondo de contingencia para reducir la deuda de México, pero es aquí cuando comenzó a orquestarse el tercer robo más grande del país, que, para ponértelo en palabras claras, es como si los nuevos banqueros de México le hubieran comprado esos bancos a Carlos Salinas con cheques sin fondos. Ese dinero nunca existió, porque dicho capital realmente era inexistente. Y es que estos empresarios que le compraron los bancos al gobierno de México en realidad no tenían el dinero para hacerlo. Simularon darse préstamos entre sí para comprar los bancos que eran propiedad de México, pero le hicieron el favor de guardarle ese dinero al gobierno. Te pongo este ejemplo. Es como si yo te digo que te compro tu casa en $1,000,000, pero yo te guardo ese $1,000,000 para cuando tú lo vayas a ocupar. En realidad tú nunca viste el dinero, ni siquiera sabes si de verdad yo lo tengo, y a cambio de eso me entregaste tu casa. Ya sé, debes estar pensando que nadie podría ser tan tonto para hacer un trato así. Bueno... ¿Por qué privatizamos los bancos? Pues aplicamos una expresión de sabiduría popular. Los bienes son para remediar los males. Teníamos un Estado con muchas propiedades y un pueblo lleno de necesidades. Pues procedimos mediante subasta pública a privatizar esos bienes. ¿Y qué hicimos con los recursos? No, de tontos no tenían un pelo. Y si a esto le añadimos el estallido del boom crediticio, en donde los nuevos bancos de papel mexicano le daban préstamos al consumo a casi cualquiera, con tasas de interés que se fueron a las nubes y una deuda externa tremenda, se estaba formando la tormenta perfecta. Y mientras todo eso pasaba, el gobierno de México anunciaba la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, también conocido como el desastroso FOBAPROA, que era, en palabras del propio gobierno, un mecanismo seguro para que los ahorradores no perdieran su dinero en caso de que los bancos se quedaran sin liquidez, es decir, que quebraran o que por error extraviaran tu dinero. Pero ¿por qué suponía el gobierno de México que eso iba a pasar? ¿Y por qué no obligaba mejor a los bancos, que ahora eran privados, a contratar aseguranzas internacionales bancarias de privados? No lo hicieron, porque cuando tú vas a pedir un préstamo a cualquier lugar, lo primero que te piden son comprobantes de tus ingresos. Y cuando a los nuevos bancos privatizados de México les exigieran sus comprobantes de fondos, simplemente se iban a dar cuenta de que no existían, no había. No tenían fondos. No solo no tenían fondos, sino que iban a usar tu dinero que tenías ahorrado en tus cuentas para otorgar préstamos bancarios enormes a sus propios amigos y a su círculo más cercano para simular esos préstamos. Y había un problema más. En aquel momento el tipo de cambio de México se basaba en una banda cambiaria, es decir, que el Banco de México, también conocido como Banjico, enmarcaba el valor del peso frente al dólar en un rango al que llamaban libre flotación. Y uno de los factores que determinaba esto era el flujo de capital extranjero. Y cuando desde el extranjero comenzaron a sospechar lo que realmente pasaba con los bancos y con las finanzas de México, los dólares simplemente dejaron de llegar al país. Y esto, por supuesto, que afectó a los falsos nuevos bancos de papel que se habían privatizado. Pero a pesar de que el gobierno mexicano lo sabía, esa banca siguió operando y otorgando más préstamos con el dinero de los ahorros de todos los mexicanos que tenían en sus cuentas bancarias. Todo bajo la promesa de que cuando el problema explotara, los bancos no tendrían la culpa. Todo tendría que ser pagado por el FOBAPROA. Por supuesto que el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas sabía lo que sucedía. Y aunque recibió muchos consejos y advertencias sobre el desajuste del valor real del peso, Carlos Salinas se
se negó a ajustar el tipo de cambio del peso mexicano porque eso le iba a afectar en sus próximas elecciones para su sucesor, Ernesto Zedillo, después del asesinato del candidato de su mismo partido, Luis Donaldo Colosio. Y una vez que se aseguró que su colaborador, Ernesto Zedillo, se sentaría en la silla presidencial en diciembre de 1994, se anunció que el tipo de cambio ya no estaría definido en esa libre flotación, sino que sería el valor real de la oferta y la demanda internacional. Y esa fue una gran advertencia para que todos los nuevos ricos que ese gobierno había creado cuidaran sus grandes fortunas cambiando sus pesos mexicanos por dólares estadounidenses y se protegieran contra la inevitable devaluación que venía para México, marcando así una fuga de capital enorme. Y finalmente pasó lo inevitable. Ernesto Zedillo fue el encargado de activar el Fobaproa en 1995, pero el robo y la deuda bancaria de los nuevos bancos privatizados era tan grande que ni todo el fondo del Fobaproa alcanzaba para reponer el dinero que había desaparecido de un día para otro. Todo se había esfumado, el dinero de las pensiones, los ahorros de toda una vida que se supone que tenías guardado en el banco. No había nada, ni un centavo. Todo había desaparecido mágicamente. ¿Quién se llevó tu dinero y a dónde? El gobierno de Ernesto Zedillo emitió bonos de deuda pública para comprar la cartera vencida, es decir, para reponer el dinero que mágicamente había desaparecido, por un total de 552.300 millones de pesos. Esa cantidad fue 5 veces más grande que las ganancias que obtuvo el gobierno de privatizar los bancos. Qué terrible negocio para México y qué negocio tan maravilloso para los nuevos banqueros mexicanos. Y para que la gente no se indignara tanto, a ese programa de endeudamiento para reponer el dinero que desaparecieron los nuevos banqueros de México se le llamó Programa de Rescate Bancario. Y con este programa fraguaron otro robo aún peor. Todos los bancos, accionistas y deudores que sí podían pagar sus deudas no lo hicieron y en cambio le pasaron su factura al gobierno, es decir, al Fobaproa. Pero lo cierto es que la propia deuda se pagó en gran parte del dinero de los contribuyentes. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que básicamente tus impuestos en México son los que pagan hasta la fecha ese desastre. El gobierno terminó aprobando la compra de basura financiera para salvar a unos cuantos y que sus deudas los pagáramos entre todos los mexicanos. Por eso no fue ninguna sospecha que 14 de los 18 bancos privatizados que se beneficiaron con el tercer robo más grande de México, conocido como Fobaproa, terminaran quebrando. Pero aún hay 4 de esos bancos rescatados por el Fobaproa que existen en esta fecha. ¿Quieres saber cuáles son estos maravillosos bancos? Pues son Bancomer, Banamex, Vital y Banorte. ¡Qué orgullo!, ¿no? Y por supuesto, hay una versión oficial de esta historia, que es muy diferente, la de los economistas y expertos financieros que aseguran que si no se activaba esta solución, la crisis del 94 hubiese sido mucho más grave. O sea que nos hicieron un favor, sosteniendo que además, al representar un tamaño del 11% del total de la economía mexicana, esta tuvo que convertirse en deuda pública en una propuesta que fue aprobada en la Cámara de Diputados en 1998 con 326 votos a favor y 158 en contra, trayendo como consecuencia el aumento de los impuestos y los servicios públicos. Pero a pesar de que la deuda fue manejada por el famoso creado Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, también conocido como el IPAB, esto no evitó que en su momento se dieran olas de protestas de muchos mexicanos indignados por estos aumentos grotescos y una terrible crisis por la que salían a las calles a marchar al grito de frases como "el IVA nos quita la comida" y "Robaproa". Y así es como la avaricia de unos cuantos ha sido pagada por todos. Banqueros, accionistas y deudores preferían dejar su deuda en manos del fondo, a tal punto que simularon préstamos falsos para acceder a millones de dólares del Fobaproa, simulando que eran rescates bancarios cuando en realidad no existían esas deudas. Siguieron robando más dinero. Entre los casos destacados están Carlos Cabal Peniche, propietario de Banca Cremi y Banca Unión,
Jorge Lankenau, que falleció en el 2012, director general de la banca Confía, y Ángel Rodríguez, alias El Divino, propietario de Banpaís. ¿Te preguntas qué fue de todos estos caballeros que simularon millones de dólares en deuda para recibir dinero gratis del programa de rescate bancario? Bueno, esta historia tiene un final feliz, pero para ellos. Por ejemplo, Cabal Peniche, que desvió 700 millones de pesos desde los bancos a compañías de su propiedad, es actualmente inversionista de la aerolínea Interjet y accionista del sistema Radiópolis. En el caso de Jorge Lankenau, realizó varios desvíos a paraísos fiscales defraudando a unos 230 inversionistas por un monto de 170 millones de pesos en préstamos o autopréstamos. Y en cuanto a Ángel Rodríguez, además de sumar deudas al erario público que hoy seguimos pagando por 440 millones de dólares, se emitió autopréstamos por un total de 800 millones provenientes de los créditos del Fobaproa que nunca pagó. Y aunque estos tres empresarios fueron encarcelados en su momento, no duraron mucho tiempo tras las rejas y actualmente disfrutan de su fortuna los dos de ellos que siguen vivos. Y es que también estas tres personas fueron reconocidos como grandes benefactores de las campañas tanto de Carlos Salinas como de Ernesto Zedillo. Recientemente, a finales del 2021, el expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o CONDUCEF, Mario Di Constanzo, expuso en Twitter documentos detallados de todas las empresas investigadas por la Dirección de Activos Corporativos del Fobaproa como una extensión del programa de capitalización y compra de cartera. Este programa es básicamente la vía por la cual los bancos transfirieron sus derechos de cobro al fondo del gobierno, que emitió pagarés a 10 años de plazo en favor de los bancos. Y a todo esto, ¿cuánto se ha pagado y cuánto nos queda aún por pagar de este hermoso sueño llamado Fobaproa? Aunque solo podemos guiarnos por estimaciones de expertos e informes de la Auditoría Superior de la Federación, se estima que para el 2021 ya se habían pagado cerca de 2 billones de pesos mexicanos. Pero ajustándonos a la inflación actual, aún debemos aproximadamente 890,000 millones de pesos mexicanos, que para dimensionar mejor el tamaño de esa deuda que aún queda, es 3 veces más grande que el gasto público en educación que se hizo en México durante todo el 2019. Pero esa es solo una parte pequeña de la deuda. Según datos oficiales para el 2021, los requerimientos del programa de apoyo y deudores y los pasivos del IPAP sumaron 1.021.471 millones de pesos mexicanos, que aún debemos. Y para este año, gracias a los vencimientos de deuda, México tiene que seguir pagando 38.683 millones de pesos más para los intereses y comisiones de ese famoso programa de rescate bancario del Fobaproa. Para que te lo imagines mejor, con esa cantidad de dinero se podría invertir 6 veces más de lo que actualmente se destina a la salud pública en México. Y ahora que ya lo sabes, dime en los comentarios, ¿crees que el Fobaproa fue la mejor solución para esa crisis? ¿Y qué debería de hacer el gobierno de México para salir de la deuda cuanto antes? ¿Y cómo podríamos asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir jamás? Estaré atento a tus comentarios. Y si te ha gustado este video, ayúdanos suscribiéndote al canal y regálanos un like para que más personas puedan ver nuestro contenido. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.